quien esté. Ahí van ya entrando. Muy bien, Isaac. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al webinar Cómo transformarme para potenciar mis diferentes roles de vida. Recuerden que las preguntas y respuestas serán al final de la sesión. Lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar la mano para abrirles micrófono. Doy la bienvenida a nuestro CEO Andrés Pérez. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Isaac. ¿Cómo están? Bienvenidos a este excelente programa, el webinar sobre cómo transformarme para potenciar mis diferentes roles de vida. Y bueno, hay mucha gente aquí que, por supuesto, nos ha seguido ya desde hace varios meses en nuestros webinars gratuitos, pero probablemente también haya gente que por primera vez nos acompaña, así que voy a permitirme presentar a nuestra compañía de manera muy breve. En promoción ya llevamos 28 años mejorando el desempeño de los ejecutivos a través de programas de capacitación. Y básicamente lo que hemos hecho en este tiempo es capacitar más de 110,000 personas a través de cursos abiertos, cursos para empresas, congresos en estos tres rubros, tanto de manera presencial como digital y próximamente híbrida. Y también tenemos una unidad sobre campus virtuales que podemos montar una universidad corporativa en tan solo 3 días en una organización para que enfoquen bien sus esfuerzos de formación. Y también tenemos aulas en el World Trade Center que damos en renta para que compañías puedan llevar a cabo ahí sus eventos. Y particularmente en webinars, desde la pandemia decidimos ofrecer estos programas gratuitos, webinars de 1 hora, 1 hora y media, para que podamos proporcionar herramientas a fin de que personas y organizaciones puedan enfrentar todo lo que fue esta pandemia, que ya estamos por terminarla, en mejores condiciones. Y bueno, hoy pues concluye un programa de 3 webinars sobre el bienestar. El título de hoy es cómo transformarme para potenciar mis diferentes roles de vida. Así que quienes no hayan tenido la oportunidad de ver los otros 2 webinars, ojalá lo hagan, se los vamos a mandar en la carta de agradecimiento el día de mañana para que sin ninguna preocupación lo vean cuando puedan en los próximos días, pero vale la pena que lleven la secuencia. Así que damos inicio, tenemos 1 hora y media, pero vuelan porque aquí nuestras excelentes facilitadoras dan muchísimas herramientas muy interesantes y a veces hasta nos falta tiempo. Así que sin mayores preámbulos, permito presentar a nuestras 2 excelentes oradoras del día de hoy. Por una parte está Gabriela Azuara, ella es coach certificada por la International Coach Federation, también es facilitadora en PNL, Design Thinking y programas de bienestar en general. Y por la otra está Fabiola de la Torre, también es facilitadora, coach y terapeuta en medicina cuántica. Así que bienvenidas otra vez, Fabiola, Gaby. Gracias. Esta es su casa y adelante, Gracias. el micrófono es de ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Isaac. Gracias a todos los que están aquí ya y gracias a todos los que hacen posible esto, Promoción Empresarial. Y bueno, pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, ya tristes porque es el último bloque. Pero bueno, estamos muy contentos porque creemos que pudimos compartirles algo. Como dice Andrés, el tiempo siempre se nos hizo muy corto, pero lo importante es que creemos que pudimos compartirles algo de contenido de valor para transformarnos, para iniciar este proceso de transformación. O muchos ya habían iniciado ese proceso, pero algo esperemos que les haya podido ayudar todas estas herramientas que les pudimos compartir. Y bueno, pues el poder en ti, que somos este equipo, Gaby, yo y otros colaboradores, somos un equipo de personas que estamos
buscando potencializar el desempeño de las personas a nivel individual y a nivel organizacional. Entonces, somos un equipo que busca integrar desde la visión energética y sistémica varios programas para ayudar a la persona y a las organizaciones a tener un mejor desempeño. En este último webinar lo que queremos es compartir con ustedes todo este contenido de valor que les comentamos, pero desde este punto ya desde la transformación en nuestros roles, en el desempeño de nuestros roles, de cómo vamos nosotros como personas, como seres humanos, nos vamos desempeñando en estos roles y les vamos a dar ciertas herramientas, ciertos conceptos para buscar también esa plenitud de acuerdo a nuestro autoliderazgo y a buscar ser también unos excelentes líderes en nuestros roles que desempeñamos. Sí, entonces de esto se trata en estos tres, este último webinar, y al final vamos a entregarles también esos 3 puntos prácticos energéticos de todo lo que se trató el webinar. Y al final, como les dijimos desde el webinar 1, les vamos a dar un ebook en PDF para que tengan el resumen de los 3 webinars, lo más importante, y algunas herramientas, ejercicios, dinámicas para que se queden con este proceso de transformación y lo puedan seguir ustedes ejecutando a nivel personal. Entonces, pues bueno, empezamos con este último webinar de cómo transformarnos para potencializar nuestros roles de vida. Y para esto, bueno, nos gustaría empezar con esta dinámica maravillosa que es el Mentimeter, y para eso le dejo el micrófono a Gaby. Muchas gracias, Fabi. Bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto saludarlos. Creo que hay mucha gente que nos ha estado acompañando durante los webinars pasados y bueno, pues con este cierre queremos realmente terminar de dar algunas herramientas que pues como dice Fabi, se puedan llevar a la práctica inmediata y que realmente esto signifique un comienzo de una transformación, un cambio en su vida y que realmente, bueno, pues se pueda enriquecer toda la práctica que normalmente tenemos. Entonces vamos a empezar primero por conocer un poquito de cómo manejamos nuestros roles. No sé, quien ya estuvo las veces pasadas, sabrán que para trabajar el Mentimeter hay que abrir esta aplicación en nuestro celular. Entonces, por favor, si tienen ahí a la mano su celular, lo que voy a hacer ahorita, y de hecho voy a dejar de compartir porque voy a compartir otra página, es que bajen, o más bien, una de dos, o que bajen la aplicación en su celular, o les voy a compartir en el chat de aquí del webinar, les voy a compartir un link que van a poder abrir directamente, ¿sí? Para que puedan abrirlo directamente en su teléfono. Entonces, bueno, esto es un poquito, nada más lo que quiero saber es si realmente, a ver, ahí está el link. Si realmente lo pueden abrir desde ahí, y a todos les llega. Si me pueden ayudar aquí, los... Sí, ya lo estamos viendo en el chat, Gaby. Sí, Isaac, muchísimas gracias. Pues entonces, por favor, nos vamos a abrirlo y mientras yo les voy a compartir la presentación para que realmente, bueno, lo abran y lo empiecen a visualizar. Están diciendo que no llegó. Ahí está en el chat. ¿No llegó? Sí, debe estar sí, en el... Sí está. Sí, okay. Ahorita yo se los copio. Muy bien, en el chat perdón, aquí. Y si no, si alguien tiene la aplicación... Sí, ya. Muchas gracias, Isaac. De cualquier manera, si alguien prefirió abrir la aplicación en su teléfono, en Google se abre Menti, entran directamente a la página y entonces con el código que les aparece en la pantalla hasta arriba pueden entrar. ¿Sí? Entonces vamos a dar unos segunditos aquí para que todos podamos empezar a compartir esta dinámica.
Y bueno, pues vamos a empezar con ella. Si alguien sigue teniendo problema para entrar, por favor avísenos, pero ya veo que está, que ya empiezan a tener respuestas. Hablar aquí ahorita de los principales roles en los que pasan más tiempo en su vida. Aquí, bueno, como siempre les hemos mencionado en cada uno de estos webinars, para nosotros es importante que empecemos a concientizarnos, porque son cosas que normalmente sabemos, pero que empecemos a tomar como esa conciencia, o por lo menos ahorita ponerlo aquí en la mesa, de realmente qué es lo que más realizo en mi vida. Muy bien, aquí ya vemos lo que nos comparten, gente que nos pone que también la diversión, parte muy importante, bueno, trabajo, pareja, padre. Y ahorita vamos a hacer una pequeña distinción, porque una cosa son las actividades y otra cosa son los roles en esas actividades. Ajá, entonces, muy bien, hija, familia, muy bien, madre, mi trabajo. Y fíjense cómo desde aquí vamos a poder empezar el análisis de ver que muchas veces la distinción de lo que es un rol, y es lo que vamos a platicar un poquito más adelante, es tan importante, ¿sí? Porque una cosa es lo que hago en ese rol, o sea, cuál es mi desempeño, qué es lo que, las actividades, cuál es mi función, cómo funciono dentro de mis roles, y cuál es el rol en sí. Entonces, para que empecemos a tener distinción, inclusive hasta en esos conceptos que se vuelven tan importantes para poderlos trabajar, ¿sí? Tener la distinción de realmente qué significa un rol, cómo lo desarrollo, cómo lo voy a desempeñar mejor. Y bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Qué rol de los que desempeño disfruto más? A ver si realmente aquí podemos distinguir, porque de verdad en nuestras actividades diarias, en todo el sinfín de roles que desempeñamos, dejamos de distinguir qué es lo que realmente disfrutamos. Y vuelvo a la parte de distinguir qué es un rol y cuáles son las actividades que tiene un rol. Ajá. Muy bien, aquí veo que alguien pone emprendedor. ¿Qué más nos pueden compartir? Pareja. Muy bien, familia, mamá, diversión, trabajo, aprender cosas nuevas. Muy bien, creo que ahorita todavía hay un poco de confusión en la definición del concepto de lo que realmente es un rol, pero me encanta porque realmente lo vamos a empezar a trabajar y lo vamos a poder distinguir realmente desde la definición, desde distinguir realmente qué es un rol, qué roles tengo en mi vida, cuáles son prioridad, si realmente siempre la prioridad los tengo basados en los mismos roles, o esto también se vuelve algo situacional, ¿sí? O sea, todo esto vamos a poder platicar durante el webinar, pero bueno, aquí por lo menos nos vamos nosotras también dando idea de los conceptos que tienen, de realmente cuál es el enfoque que le están dando y de si hay algo de confusión probablemente en los roles que desempeñamos. Muy bien, de esposa, vendedor, pareja, mamá, padre, estudiante, muy bien. Emprendedor, ajá. Aprendiz, exacto. Veo que algunos sí están distinguiendo perfectamente el rol en sí. Pero muy bien. Bueno, eso fue un pequeño ejercicio nada más para que empecemos realmente a adentrarnos en el tema, que realmente podamos ver desde dónde vamos a partir, desde dónde voy a empezar a tomar lo que me vaya sirviendo de este webinar y bueno, esperando que sea obviamente de gran utilidad para cada uno de ustedes. Y vamos entonces a continuar para poder avanzar en el tema. Nuevamente voy a compartir pantalla. Para empezar con... ¿sí? Los antecedentes, sí. Ahí ya están viendo, ¿ya ven la pantalla? No, todavía no. No, todavía no. Igual en lo que Gaby ahí empieza a compartir la pantalla.
Exacto, les voy a empezar a platicar lo que sigue, que son los antecedentes, para poder ya entrar de lleno a lo que es este tema de este webinar. Vamos a hacer como un resumen de los otros dos para encontrar cuál es ese hilo conductor, cuáles son esos antecedentes que nos llevan al tema de hoy. ¿Sí? Entonces, en el primer webinar platicamos un poquito de todo lo que nos lleva a elevar nuestro bienestar, para estar bien, para estar en conexión con quiénes somos nosotros. Era la pregunta primero, responder esa pregunta de quién soy. ¿Sí? Para poder elevar ese bienestar, tendría que responder a esa pregunta de quién soy. Entonces, hablamos de todo lo que es energéticamente esa relación o esa mezcla de energías entre el cuerpo, mente y espíritu, y cómo fluye esa energía a través de nosotros y cómo se van generando esos pensamientos y esos pensamientos generan, o de esas percepciones que tenemos, se generan esos pensamientos que hacen conexión con esas creencias o esos programas conscientes o subconscientes que tenemos guardadas, y que esas emociones, pensamientos, perdón, esos pensamientos generan ciertas emociones y sentimientos y hacen que nos comportamos de alguna manera. Esa siguiente slide, si quieres, Gaby, es esa secuencia de cómo estamos percibiendo, de cómo generamos pensamientos que se conectan con creencias, generando emociones, sentimientos y nos llevan a tener un comportamiento. Entonces, todo esto, hablamos también de la conciencia, de lo que es darnos cuenta, de lo que es la importancia de observar todo lo que estamos viviendo, y que en realidad todo lo que vivimos y percibimos, nosotros tenemos el poder de decidir cómo observarlo para poder cambiarlo, para poder vivir la vida de una manera diferente. Nosotros decidimos cómo percibimos las cosas. También vimos que cómo es mucho más fácil podernos alinear congruentemente y coherentemente, conectando nuestro corazón y nuestra mente, y que evidentemente conectemos con nuestra intuición para poder generar esos cambios y podernos rediseñar o realinear con realmente nuestros propósitos de vida. Entonces, con eso vamos a poder tener atención y vamos a poner nuestra intención en lo que realmente queremos para poder tener ese bienestar. Y después vimos en el siguiente webinar en quién nos queremos convertir o en quién nos estamos convirtiendo, teniendo esa conexión primero con nosotros mismos, ahora con el entorno, en quién nos queremos convertir. Entonces, hablamos también de abrirnos a esas infinitas posibilidades para avanzar, para crear, diferentes caminos, porque todos son cambios, todo es flexibilidad, todo es fluir. Entonces, cada situación es una elección y nosotros tenemos el poder de decidir cómo reaccionar ante todos esos eventos que vamos teniendo durante nuestra vida. También vimos la importancia de la inteligencia emocional, entendiendo que las emociones no son ni buenas ni malas, que simplemente son mensajes y que traen cierta información para poner algo de atención, porque están relacionadas a lo mejor con algunas creencias, algunos programas mentales, conscientes o inconscientes que tenemos, y activan esos comportamientos, como decíamos. Entonces, de acuerdo a esa información que vamos recibiendo, vamos activando o tenemos la oportunidad de activar esa inteligencia emocional. Hablamos de esa comunicación asertiva y de esa escucha activa, de la importancia que tiene esa comunicación para conseguir expresarnos adecuadamente y expresar también lo que necesitamos de una manera idónea. Hablamos de esa importancia de la empatía también y de la resiliencia, que más en estos momentos, en estas circunstancias que nos van llevando por lo general a los límites, es bien importante saberlas manejar, saberlas utilizar para también resolver conflictos.
Todo eso lo vimos en esos 2 webinars. Y bueno, ahora las queremos dejar con este pequeño videíto que es el resumen de estas 2 pláticas que tuvimos anteriormente. Y bueno, haciendo un poquito de reflexión sobre este video, nos pareció que podía ser un cierre muy claro de, pues, entender que realmente todo lo que vamos viviendo, todo lo que vamos experimentando en nuestra vida, pues es lo que nos va haciendo ser las personas que hoy somos. Entonces, bueno, por eso nos gustó muchísimo que realmente se llevaran el tema de, como decía Fabi hace rato, no hay bueno y malo, no es cuestión de que evaluemos, pero sí es cuestión de observar que en la vida nos ha funcionado, nos ha funcionado, qué nos deja de funcionar, porque muchas veces no es que algo se convierta en malo, simplemente, pues a lo mejor en nuestra vida ya no aplica. Entonces, pues un poco reflexionar sobre esto y dirigirnos hacia el crecimiento que podemos tener personalmente hablando. Entonces, bueno, pues sí que consideramos que este video puede hacer un cierre de mucha reflexión, que se lo lleven con esa finalidad de realmente observarse, observar cómo ha sido su vida, por qué son quienes son hoy, qué puede ayudar a mejorar, qué realmente nos ayuda a crecer o a cada uno de nosotros nos ayuda a crecer y pues realmente entender que todo lo que vivimos pues también nos va formando, nos va forjando también y que pues eso es lo que realmente nos va haciendo ser las personas, nos va llevando en el camino y nos va dirigiendo hacia donde queremos llegar. Pero pues para eso también hay que hacer como este tipo de reflexiones para saber qué vamos acumulando, qué vamos soltando en el camino, qué seguimos conservando, pero pues qué también vamos a cambiar, que nos ayude a transformar lo que realmente ya dejó de funcionar. Entonces, bueno, pues esa es una de las finalidades por las que quisimos cerrar esos temas con este video. Y vamos a empezar con el programa del día de hoy. ¿Sí? Un programa que realmente pensamos que puede ser como un cierre muy bueno de complementar lo que estuvimos platicando, primero a manera individual, después cómo estamos conviviendo con nuestro entorno, con todo lo que realmente nos rodea, con las personas que se vuelven la parte cotidiana de nuestra vida, lo nuevo que va llegando, etcétera. Y ahora, bueno, pues hablar un poquito de cómo me desenvuelvo justamente en este entorno. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que es la definición de roles, que creo que ahorita con el ejercicio que hicimos pudimos observar que no siempre hay toda la claridad de qué es un rol y de cómo voy a desempeñar mejor ese rol para que me pueda yo desenvolver y desempeñar mejor en mi vida. Entonces, creo que eso también nos va a ayudar mucho a clarificar estos conceptos. De aquí vamos a pasar a qué es un líder, porque cuando hablamos de liderazgo, realmente, y lo vamos a profundizar ahorita el tema, es cómo lidereo, ¿no? Sí, en efecto, cuando estoy a cargo de algo, a cargo de equipos, de cómo me desenvuelvo dentro de un sistema social, pero también un autoliderazgo, ¿no? Cómo realmente estoy liderando mi vida. Y esto se vuelve muy interesante porque, como estuvimos viéndolos en los webinars, pues todo es para nosotros a partir de nosotros, a partir de la parte individual hacia lo exterior, hacia los demás, ¿sí? Entonces, entre más realmente desarrollamos esta parte interna, este manejo personal, pues creo que puede ser mucho más fácil realmente podernos relacionar mejor con todo lo que nos rodea. Y vamos a hablar de una nueva figura que realmente hemos
observado a partir de todo este análisis que hemos hecho de lo que es esos roles que vivimos en la vida, bueno, de lo que es el liderazgo en particular, agregándole ciertas habilidades que ahorita vamos a mencionar, pues un poco con el expertise que nosotras manejamos y que realmente nos ha ayudado a desarrollarnos de una mejor manera, y que pensamos que puede ser de utilidad poner por lo menos en la mesa estas habilidades que pueden ser de mucho complemento para el crecimiento de cada uno. Entonces, bueno, lo vamos a platicar ya con calma y esas son las habilidades que vamos a ver el día de hoy, pero vamos a empezar con esta definición de roles y le doy la palabra a Fabi. Gracias. Ok, bueno, ¿qué son los roles? Si quieres la siguiente, mi Gaby. ¿Qué son los roles? Son esos papeles o funciones que vamos asumiendo en la vida, con los cuales nos representamos a nosotros mismos en diferentes contextos. Están determinados por las relaciones, interacciones, vínculos con los demás y obviamente las responsabilidades y oportunidades de crecimiento que vamos asumiendo con esas interrelaciones humanas que se van dando. ¿Esto qué quiere decir? Son evidentemente esa relación que yo tengo con mis papeles o mis funciones que voy asumiendo. Por lo general, vamos asumiendo varios roles durante nuestra vida, ya sea por voluntad propia o porque nos los van imponiendo por una u otra razón. Desde que nacemos, a lo largo de nuestra vida, vamos recibiendo como esos mensajes que se van grabando en nuestro subconsciente de lo que debemos ser o cómo debemos ser o las tareas que debemos de asumir por la sociedad, por el ambiente, por el medio, por lo que sea, debemos de ir cumpliendo ciertas funciones o por nuestro género también, o por nuestra edad, o por nuestro estatus, pero se nos van imponiendo como todas estas funciones a lo largo de nuestra vida. Energéticamente, nuestra autoimagen está impactada por un porqué y un para qué. Un porqué se relaciona con los mensajes que vamos recibiendo desde que nacemos y desde esa sociedad que siempre es un poquito rígida, que establece como esas normas de conducta de lo que debemos de pensar, actuar y desarrollar. Y esto va haciendo que nosotros desarrollemos esa personalidad, ¿sí? Es ese por qué, es cómo la sociedad me va moldeando de alguna manera para desarrollar mi personalidad. Y el para qué tiene que ver con esa necesidad de pertenencia. El ser humano es un ser que tiene la necesidad de pertenecer. Entonces, ese para qué se desarrolla o se tiene que desarrollar por esa necesidad de pertenencia que tenemos. Entonces, desde pequeños vamos desarrollando como ese esfuerzo de adaptar esa imagen para entrar en un rol, ¿sí? Entonces, ese rol es ese compromiso que yo voy asumiendo a lo largo de mi vida, yo como individual y en la sociedad. Entonces, es ese como si fuéramos una cebolla que se nos va poniendo así como las capas que vamos teniendo que desarrollar para hacerle frente a la vida, ¿sí? Muchas veces llegamos a creer que no actuamos un rol, que no lo desempeñamos, sino que somos esos roles y nos olvidamos efectivamente de quiénes somos, pero en realidad no somos esos roles. Como decía Gaby, hay una confusión muy fuerte porque en realidad a lo largo de nuestra vida vamos asumiendo tantos roles o cada rol lo vamos asumiendo y nos vamos perdiendo con la idea de que somos esos roles, pero en realidad no somos esos roles, ¿sí? Somos esos seres individuales que estamos asumiendo que debería ser con conciencia alguno de esos roles, ¿sí? Entonces, para poder reflejar o asumir mejor cada uno de esos roles, lo que primero tendríamos que hacer es saber quiénes somos. Por eso decía Gaby al principio, empezamos con el primer webinar delimitando o dando todas las herramientas para
hacer echarnos ese clavado para saber quiénes somos, ¿sí? Para definir quiénes somos. Y entonces conectar con esa esencia, porque el problema radica con el tiempo, como les decía, que vamos asumiendo tantos roles y vamos asumiendo tantas obligaciones, tantos deberíamos, tantos tengo que en cada uno de esos roles nos vamos metiendo en creencias o por algunas creencias vamos ejecutándolas con una imposición que en realidad ni siquiera es nuestra, ¿sí? Entonces, nos vamos creando diferentes máscaras, como les decía, o capas de esa cebolla, que es esa personalidad. Y la mayoría de las veces nos lleva a perder esa facultad de distinguir realmente quiénes somos y quiénes representamos ser. Y entonces nos confundimos o nos perdemos en el camino y muchas veces es como... no sé, asumimos el rol de mamá y cuando nuestros hijos se casan y se van y nos quedamos otra vez solos en casa, decimos, ¿y ahora quién soy? Entonces entra una crisis espantosa, nos confundimos, no sabemos por dónde retomar el camino y demás. ¿Por qué? Porque asumimos un rol como si fuéramos nosotros ese rol. ¿Sí me explico? Entonces es bien importante realizar ese autoconocimiento consciente y constante, porque como decíamos, todo es cambio, todo cambia, todo cambia. Y hay que irnos ajustando en el camino para irle haciendo frente a todos esos roles que nos van llegando por las actividades o por la edad o por el género o por lo que sea. Pero para lograr ese autoconocimiento debemos de poner mucha atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, sentimientos, observar qué lenguaje interno estoy teniendo, ese parloteo mental que me está diciendo sí, no, por aquí, por allá. Ese lenguaje nos puede crear confusión también, pero si yo mantengo esa conciencia y tengo ese balance, ese equilibrio que me va a ayudar a estar congruente, coherente y alineada con lo que pienso, con lo que siento y con lo que estoy haciendo, vamos a poder desarrollar una alineación con nuestra personalidad, o sea, ese quién soy, esa esencia que soy, la voy a poder alinear perfectamente con mi personalidad que está relacionada con todos estos roles que voy a ir asumiendo durante mi vida, ¿sí? Sin confundirnos o sin perder ese propio ser, ¿sí? Ese contacto con nuestro propio ser. Entonces, es importante tomar conciencia de quiénes somos y empezar a aceptar cuál es ese entorno, identificar que no soy ese entorno y que el entorno cambia, pero mi esencia no cambia, ¿sí? A menos que yo decida, obviamente, darle cambios a esa personalidad, ¿ok? Entonces, un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, el rol de antes era mucho más marcado, que el hombre era el proveedor de la casa, ¿no? Que tenía que salir a trabajar y traer, ahora sí que el sustento. Y la mujer dedicarse a los hijos y ser mamá. Ahorita, ya gracias a Dios ha cambiado y se ha abierto toda ese concepto, pero a lo que voy es cómo cada uno asume un rol y en este caso fue pues porque la sociedad así lo dictaba, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchísimos tipos de roles, pero hay algunos básicos. Los principales son ese rol personal, ese rol profesional, el de pareja, el de familia, el cultural, el social, el de género, el de edad, el de líder. Estos son como los principales, los que más nos pueden impactar en nuestro día a día. Obviamente pueden haber mucho más, pero estos son como los principales. Creo que está muy claro cuál es el rol, cada uno de estos, el personal, el profesional, pues cuáles son la definición de cada uno de ellos. Cada rol tiene sus actividades, sus responsabilidades y su relación. Es importante que los identifiquemos
para establecer y definir cada rol. Los podemos gestionar mejor si los identificamos y si determinamos cuáles son los objetivos y las prioridades de cada uno de ellos. Es lo que decía Gaby al principio con la actividad del Mentimeter. Hay confusión de no saber qué es un rol y qué es una actividad a lo mejor, o qué es mi esencia y qué es la personalidad. O sea, no, muchas veces no identificamos y no podemos gestionar ese rol adecuadamente porque ni siquiera entiendo el concepto. Yo aquí les quiero hacer una pregunta, no sé si les ha pasado hasta ahorita, ¿cuántos de ustedes han tenido contacto con hacer conciencia de cuántos roles jugamos en nuestra vida? ¿Alguien de ustedes se ha puesto a pensar en eso? Contesten en el chat si pueden, regalen los comentarios, porque la verdad fue un tema hasta que yo me empecé a meter como mucho en esto, me hice consciente de, claro, pues sí, juego un rol de así, de esto, y me perdí en infinidad. Y entonces, la parte interesante de esto es irnos dando cuenta de cuántos roles jugamos, pero además de todo, ir dándole prioridad a los que sí quiero y a los que sí necesito o a los que sí me dejan o a los que sí me explico. Entonces, ¿qué tantos roles juegas tú que ni cuenta te habías dado? ¿O qué tan consciente has sido a lo largo de tu vida de todos los roles que has jugado? Es algo interesante para irnos dando cuenta de todo esto. Porque hay... ¿Perdón? Tenemos aquí algunas respuestas. Termina la frase y ahorita yo comento. Sí, si quieres, de una vez. Por ejemplo, aquí Patricia Dávila nos dice que ella sí, Rocío Gómez no lo había analizado así, Jorge dice que de plano no, Marlene nos comenta que sí, y aquí tenemos, sí, esos comentarios. Muy difícil darte cuenta, dice Jorge Alberto. Entonces, sí, realmente es un poco concientizarlo. Perdón, te Exacto, no, sí, pero buenísimo. Es que exacto, es que eso de verdad es bien importante irlo empezando a ser consciente para ponerle atención, porque si no, viene lo que viene en la siguiente slide, mi Gaby, que son esos factores de estrés también, que es ese tema en donde a lo mejor esa ambigüedad del rol, ese conflicto de roles, esos roles adjudicados, esa sobrecarga de rol, esos roles pobres, van causando estrés. Son factores de estrés también en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacernos muy conscientes de cuántos roles o de qué roles estoy jugando y darle prioridad, ¿sale? Y algo que me gustaría que agregar antes de pasar a lo siguiente es justamente determinar muy bien cuáles son las funciones que tengo que cumplir con ciertos roles. Porque, por ejemplo, justamente un ejemplo que ponía Fabiola hace rato, ¿no? Los que somos padres en esta reunión, que efectivamente tenemos funciones, no es lo mismo ser un papá de un bebé que ser papá de un adolescente, que ser papá de un adulto. Entonces, siempre soy papá, ¿de acuerdo? Bueno, a raíz de que tuve al hijo, siempre soy papá, pero mi función va cambiando. Entonces, poder determinar justamente qué es lo que tengo que hacer en cada situación de la vida, en cada momento, en cada etapa, eso me va a ayudar, obviamente, a tener un desempeño mucho más eficiente y mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante realmente, porque entonces, ¿qué pasa con los papás que siguen tratando a sus hijos adolescentes como si fueran niños? O a sus hijos adultos, peor aún, a sus hijos adultos como si fueran niños. Y eso sucede, les garantizo que lo hemos visto, y eso sí lo pasamos a tanto en la familia como en el trabajo, de repente un jefe que es muy paternalista, por ejemplo, ¿no? Que realmente, sí, qué bonito, porque puede tener una muy buena relación con sus colaboradores, pero ¿qué pasa cuando realmente se pasa a actuar realmente como un papá en vez de como un líder, por ejemplo? Pues obviamente la función deja de ser eficiente. Entonces, por eso es importante no nada más distinguir el rol, porque hay roles que vamos a vivir durante toda nuestra vida, ¿sí? Hay roles que vamos a vivir siempre, pero no siempre va a ser, primera, uno de los roles, a los que yo le tenga que poner más atención en esa etapa, no siempre.
y además no siempre vamos a tener las mismas funciones, aunque sea el mismo rol. Entonces empecemos a hacer un análisis de esto, de distinguir realmente, por eso les preguntábamos, ¿cuáles son los roles que actualmente son más significativos para cada uno? No quiere decir que sean el que más nos gusta, no quiere decir el que sea más importante, eso es otra cosa, pero sí a veces los más significativos, ¿sí? Los que en este momento a los que les tengo que prestar más atención para que realmente pueda distinguir qué es la función que tengo que tener en esta etapa y en este momento de mi vida, y así irlo analizando cada determinado tiempo. Exacto. Y eso es parte de cómo vamos construyendo nuestros roles, porque todo va cambiando, como decíamos al principio, todo va cambiando y todo va, ahora sí que teniendo un inicio y un final, un inicio y un final, todo es cíclico, ¿no? Entonces, claro que el darte cuenta, darle esa prioridad y ir evolucionando de acuerdo a ese rol de ser papá de un niño, de un bebé a un adolescente, pues es completamente diferente. Y darle cierre también a esos roles, como decíamos, sí, el bebé, el adolescente, pero cuando el hijo se casa cierra ese rol. No es que ya no vas a ser papá de ese hombre casado, pero completamente va a ser otra función, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante. Ajá, nos comenta Jerry, tu rol va cambiando de acuerdo a muchos factores, tiempo, edad, profesión, pareja, trabajo, escuela. Exactamente, todo va cambiando y hay que darle justamente la oportunidad de esos cambios. Exacto. Y ya digo, para cerrar con este tema de los roles, que es súper extenso, pero que estos factores de estrés que nos pueden ir marcando, hay que también ponerles mucha atención, porque a veces la ambigüedad del rol tiene que ver con no saber cuáles son las necesidades o los requerimientos de ese rol y entonces no puedo funcionar bien. Es como cuando llego a un nuevo trabajo y no sé cuáles son las responsabilidades o las limitaciones de esa área y entonces no funciono bien en ese rol de ejecutivo, ¿sí? Entonces hay que conocer bien y definir bien qué rol estoy jugando o cuál es al que le estoy entrando, ¿sí? El conflicto de roles también a lo mejor puede ser un tema de yo entro a trabajar, soy musulmán y entro a trabajar en una empresa transnacional y hay mujeres súper ejecutivas y me causa shock porque evidentemente traigo un rol cultural completamente diferente al que estoy viviendo en mi rol profesional. Entonces, puede haber ahí algún conflicto en lo que traigo yo en mis programas y creencias y lo que estoy ejecutando con ese rol que estoy ejerciendo, ¿sí? Los roles adjudicados también, ese tema de, pues como eres mujer, tú a tejer y a cocinar a tu casa. Pues no, o por ejemplo, los roles que son exclusivos ahí ahorita me vino, por ejemplo, una mujer que quiere ser trailera, ¿no? Es rarísimo. ¿Por qué? Bueno, hasta Lola la trailera le hicieron película, por lo extraño es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, hay como ciertos roles encasillados a ciertos géneros o a ciertas edades o a cierto... Y entonces también eso puede ser una causa de estrés. La sobrecarga igual, o sea, el estar con 25,500 roles sin haber definido, sin habernos hecho conscientes y demás, pues nos sobrecargamos. Y cuando quiero entrar con toda la actitud a hacer algo bueno, diferente, proactivo y demás, y a lo mejor el rol no me lo permite como tal. Entonces voy a tener una actividad pobre o un desenvolvimiento pobre en esa actividad porque no me estoy pudiendo abrir o ampliar como quisiera, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los factores de estrés. Y para cerrar esto, sería interesante ver este videíto corto que se me hizo muy lindo, que es el mito de Aracne. El mito de Aracne es un mito de la mitología griega que cuenta una historia muy interesante. Si quieres ponerlo, mi Gaby, y ahorita hacemos la reflexión. ¿Sale? Ay, espérame, es que lo quiero poner en toda la pantalla. No sé por qué no. Aquí. No se ve.
veo. ¿Se ve? No, No yo se- no lo veo. Ok, entonces, si quieres sigue comentando, lo voy a compartir de otra manera. Ok, bueno, este es una pequeña historia de lo que es el rol de una persona y que lo asume al 100% creyendo que acaba siendo ese rol la persona. O sea, se despersonaliza, se deja de ver ella misma y asume ese rol hasta las últimas consecuencias. Y bueno, ahorita lo vemos y ya cerramos con la reflexión. Este es el mito de Aracne, una mujer que era capaz de hilar hermosas creaciones en bordados y tapices, tan hermosas que ella misma se comparaba con Atenea, la diosa de la sabiduría y las artes. Atenea se sintió insultada. ¿Cómo podía ser la obra de una mortal mayor que la de una diosa? El orgullo de ambas estaba en juego y Atenea desafió a Aracne a una competencia. La diosa creó un hermoso tapiz en el que mostraba a los dioses del Olimpo en todo su esplendor, mientras que el tapiz de Aracne contaba la otra parte de la historia, sus bajezas, engaños y abusos. El tapiz de Aracne era indudablemente más bello. La ira de la diosa fue letal. Como castigo convirtió a Aracne en un ser de 8 patas con un solo propósito: tejer. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Que, bueno, evidentemente Aracne asumió su rol como máximo hasta enfrentarse con una diosa y la diosa dejó de entender su rol de diosa y bueno, ese enfrentamiento causó que pues a la mujer la acabaran haciendo araña para tejer toda la vida, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener presente es que no somos los roles que desempeñamos, que lo que somos es mucho más profundo y mucho más trascendental que nuestro rol como tal, que aún cuando en muchas ocasiones no nos tomamos el tiempo para preguntarnos qué somos más allá de nuestros roles, esta pregunta la debemos de tener de verdad, yo creo que todos los días hacérnoslas para tener una vida mucho más conectada con quien realmente sí somos. Entonces, el resumen de esto es nada más decirles que no somos nuestros roles, somos mucho más allá que eso. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de lo que es el líder y de lo que es cómo vamos construyendo toda esa, pues, autoconcepción de nosotros mismos. Y ahorita los dejo con Gaby para que nos platique un poquito de lo que es el líder. Muy bien, gracias, Fabi. Bueno, sí, realmente ser líder es un rol más de los que podemos tener en la vida, ¿sí? ¿Por qué lo quisimos elegir? Porque finalmente hablar de liderazgo realmente creo que puede ser un concepto muy profundo. Un poco lo mencionaba cuando les platicaba de que el liderazgo no nada más es hacia los demás, sino realmente lo podemos aplicar en nuestra propia vida. Y pensando en que constantemente nos desarrollamos en grupos sociales, el liderazgo se vuelve un rol muy importante o que por lo menos puede ser muy funcional en nuestra vida. Por eso decidimos, hoy que íbamos a hablar de roles, enfocarnos un poco al rol de líder, para entender bien qué significa ser líder, qué significa el liderazgo en nuestra vida y de realmente cómo lo podemos desempeñar tanto en nuestra vida personal como en nuestros entornos sociales. Entonces, hablando de liderazgo, vamos a tomar una definición clara que es la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente. Este ya puede ser personal o institucional. Entonces, aquí tenemos una definición como muy clara, muy de diccionario, pero realmente lo que a mí me gustaría es que empezaran a pensar cómo aplican el rol de liderazgo en su vida. Al final creo que todos tenemos una parte de liderazgo y quien piense que yo no soy un buen líder o yo no soy líder o a mí no me pongan en ese rol porque a mí no me interesa, bueno, veamos por qué puede ser muy funcional y por qué realmente nos convendría agregarlo a nuestros roles, a los roles que desempeñamos en la vida cada uno, ¿sí? Cuando hablamos de un líder, bueno, sí hablamos de tener ciertas características. Tener una buena comunicación con los demás, poseer habilidades de integración, tener capacidad para guiar y dirigir, ser una persona que tiene visión,
mostrarnos con motivación ante las situaciones, ser expertos en buscar oportunidades, ser personas que sabemos asumir riesgos, buscar formas de hacer las cosas y atreverte a salir de lo convencional, o sea, ser un poco innovadores, ¿sí? Tomar decisiones, las personas que queremos vivir en un continuo aprendizaje, para que vean cómo sí, con algo se van a identificar de aquí, entonces realmente, para que vean cómo todos tenemos algo de líderes. Ajá. Comprometernos con un reto, normalmente eso aumenta el valor de la organización a la que servimos, o cuando hablamos de organización, no nada más me voy a enfocar a la parte laboral, porque acuérdense que cualquier grupo social al que pertenecemos puede ser una organización en nuestra vida, o sea, si somos parte de una familia, pues tenemos un rol importante dentro de esa familia. Cuando estamos en la escuela, en un salón de clases, tenemos un rol importante y somos parte de ese salón de clases, ¿sí? Entonces, ver de qué manera nos estamos realmente desempeñando en esos círculos sociales. Por lo general, un líder posee vocación de servicio, irradia energía positiva, cree en los demás, dirigen su vida de forma equilibrada. Estas son como algunas características que podemos observar en un líder. Claro que podemos hacer una distinción clara, yéndonos un poquito, y quisimos también adentrarnos un poco a la parte un poco más organizacional, porque también nos interesa ver que todo esto que estamos platicando se puede aplicar perfectamente en nuestra vida, en cualquier ámbito de nuestra vida, pero justo darle un enfoque a la vida que vivimos organizacionalmente hablando es importante, porque es uno de los roles probablemente que más nos toca desempeñar, ¿no? O sea, tenemos como funciones muy claras cuando hablamos que tenemos una familia y entonces somos parte de una familia, pero también somos parte, por lo general, de una organización. La gente que trabajamos, bueno, gran parte de nuestra vida se nos va desempeñando ese rol dentro de una organización. Entonces sí quisimos como enfocarnos un poco a esta parte organizacional para que realmente podamos ver, todo esto obviamente se aplica en cualquier ámbito y lo vamos a poder aplicar de manera tanto individual como de manera organizacional, pero nos pareció importante como hacer una distinción realmente de cómo íbamos a observar el liderazgo a partir de este rol que desempeñamos. Entonces, ver la diferencia entre lo que es ser un líder y lo que es ser un jefe, ¿sí? Y esto también lo van a poder ver, porque cuando hablamos de familia, también cuando somos padres, por ejemplo, también podemos actuar como jefes y entonces ser autoritarios, realmente imponer, ¿no? Ideas, ser un poco arbitrarios en nuestro comportamiento. Entonces, justamente por eso creo que es un término que podemos realmente desarrollar en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, la diferencia entre ser un líder y un jefe lo vamos a ver en la visión que tenemos de la autoridad, en la forma que tenemos de influir en los demás, ¿sí? ¿Cómo esa influencia la voy a ejercer? ¿De qué manera voy a empezar a solucionar problemas? La forma que tengo de trabajar, diferenciar entre el egoísmo y la mutualidad, ver la visión que tengo de equipo, la visión que tengo sobre un proyecto, cuál es el desarrollo personal que desempeño y el método para asegurar la posición que tengo, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar algunas diferencias, entre cómo se comporta un líder y cómo se comporta un jefe, ¿sí? Yo cuando hablo de liderazgo, la verdad es que sí me gusta aclarar que realmente el líder es parte del equipo y es más, lo voy a empezar a llamar a partir de ahorita equipo, ya sea el que cada uno quiera hacer reflexión. Si quieren hablar de familia, es nuestro equipo, ¿no? la familia. Si quieren hablar de un equipo de trabajo, es el equipo al que pertenecemos de trabajo, etcétera. Entonces, realmente el líder es parte del equipo. La diferencia que puede haber con el resto del equipo es el grado de responsabilidad que se tiene, porque normalmente el líder sí asume una responsabilidad diferente. En una familia, a lo mejor el líder de la familia, que pueden ser los padres, claro, tiene la responsabilidad de educar, de sacar adelante a la familia, de mantener, etcétera, etcétera, pero es parte de, entonces es como un poquito diferenciar soy realmente, la autoridad que tengo es porque tengo una jerarquía mayor, porque realmente soy el que puedo mandar.
Tal vez sí, pero al final no es la finalidad. Cuando uno actúa como líder, actúa como parte del equipo, entendiendo que tiene una responsabilidad diferente, que tiene ciertas funciones diferentes al resto, ¿sí? Pero no eso no tiene que ver con una jerarquía, tiene que ver más con el grado de responsabilidad que asume en esa función. Entonces, por lo general, hay diferencias entre cómo actúa un jefe, cómo actúa un líder. El jefe normalmente habla desde yo en vez de el nosotros, toma un crédito personal, no comparte créditos, ¿no? O sea, si se logró, entonces realmente fue algo que yo logré, ¿no? Y en vez de compartir con los demás, bueno, los logros que se hayan tenido. Ordena y espera en vez de solicitar colaboración, utiliza a la gente, no desarrolla a la gente, inspira miedo en vez de generar entusiasmo, maneja empleados en vez de trabajar con colaboradores, que hasta la misma manera de emplear estas palabras tienen mucho que ver con cómo estamos viendo las situaciones. Depende de la autoridad, un jefe, el líder depende de la buena voluntad, ¿sí? Entonces vayamos distinguiendo realmente qué es lo que podemos diferenciar entre estas dos figuras, porque al final, para desempeñar un rol de manera eficiente, hay que ver primero qué funciones voy a tener en ese rol y cómo las quiero dirigir. Si realmente quiero ser un líder, tengo que entonces ver cuáles son las funciones de un líder, ¿sí? No cuáles son, así sea, como les decía, un líder de un equipo de trabajo, ¿sí? ¿Cómo quiero realmente desempeñar esta función y realmente cómo me voy a mostrar ante este equipo, ante estas situaciones que voy a tener que enfrentar desde este rol? Y vamos a empezar a hablar realmente desde el autoliderazgo, para que podamos entender justamente las funciones que les comento. Ok. El autoliderazgo, viéndolo desde el punto de vista, bueno, desde esta visión energética, podemos tener esta definición en general. Es la capacidad de influir de forma consciente sobre nuestros pensamientos, emociones, acciones, con el objetivo de alcanzar metas personales que nos hemos propuesto. Es esa influencia que nos ayuda a generar cambios en nuestra vida. Así como Gaby decía lo que era el liderazgo, ahora el autoliderazgo es esa influencia, pero para generar cambios en nosotros mismos. Sí, es como su nombre lo dice, es un auto, es para nosotros, es para generar esos cambios, esa transformación del líder a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros asumimos este autoliderazgo, es entender que podemos construir nuestro presente y nuestro futuro, o sea, de nosotros depende. Es esa capacidad de tomar el timón de nuestra vida y mantener el rumbo de nuestra vida con nuestras acciones, sintiéndonos dueños de nuestra vida completamente. Debemos ser conscientes de planear nuestros objetivos, de tener metas, de crear hábitos para alcanzar los resultados que queremos. Puede haber muchísimos distractores en el camino, por supuesto, y puede que nos distraigan o nos secuestren nuestra atención y nuestra motivación y nuestra energía, pero si nosotros estamos bien entendidos que de nosotros depende volver a tomar esa alineación y el timón de nuestra vida, nosotros podemos empezar a generar ese cambio. Entonces, con este diagrama, lo que les quiero expresar es que una vez que sabemos quiénes somos, que sabemos qué es lo que queremos, que sabemos hacia dónde queremos ir, el punto de partida es no movernos de esa intención consciente. Si nosotros tenemos claro el objetivo, tener esa intención bien consciente y mantener esa conexión con esa meta, con ese objetivo, con ese deseo, con ese propósito. Eso va a ser la fuente que va a generar esa energía que me va a ayudar a moverme, a trasladarme, a conseguir lo que quiero, a lograr lo que quiero. Pero es bien importante que esa energía esté sustentada en más allá de la emoción, de lo que me emociona, el lograr ese objetivo.
porque nuestras metas las debemos de conectar con la disciplina y la constancia, porque la emoción, claro que nos va a mantener motivados para lograr lo que queremos, pero si nosotros le metemos disciplina y le metemos constancia, son fuentes mucho más sólidas que nos van a ayudar a mantener esa energía para lograr lo que queremos, ¿sí? Son fuentes que independientemente de lo que nos sucede en el camino, nos van a quitar esos esques. Es que no pude porque no sé qué, es que me pasó que no. No, cuando somos disciplinados y cuando tenemos constancia, no hay esque que valga, ¿sí? Y eso nos va a llevar a mantener la energía enfocada y a lograr lo que queremos. Es como, por ejemplo, cuando tenemos el propósito de bajar algunos kilitos porque tenemos el objetivo de ponernos ese traje de baño para irnos a la playa ahora en las vacaciones. ¿Sí? O sea, yo tengo ese propósito, yo tengo ese objetivo, está muy bien, la energía la tengo porque estoy emocionada porque voy a estrenar ese traje de baño que me compré, muy bien. Pero si yo le meto disciplina y le meto constancia, voy a poder tener mejor alimentación, voy a levantarme temprano para hacer ejercicio y entonces, lejos de estar a dieta y sufrirla en el camino para bajar esos 5 kilos que quiero, para ponerme ese traje de baño, voy a hacer un hábito. Voy a hacer un hábito con esa constancia y esa disciplina. Voy a tener un hábito alimenticio diferente que me va a llevar a lograr ese objetivo. Si me explico la diferencia, es bien importante tener esa disciplina, esa constancia para crear hábitos, para crear cambios constantes y conscientes y mantener una energía clara que me lleven a lograr los propósitos. A ver, ahorita les quiero preguntar, ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que nos ponemos un propósito y nos quedamos en el camino? Y creemos que hicimos absolutamente todo, pero es que no sé qué me pasó, pero el 1 de enero me propuse empezar a hacer ejercicio o dejar de fumar y a la día 15 de enero volví a comer como loca o me eché una cajetilla de cigarros por toda la que no me eché esos 15 días. Entonces, ¿cuántas veces no nos pasa eso? Cuéntenos en el chat, platíquenos si les ha pasado ese tipo de cosas y es porque a lo mejor no tenemos bien diseñada una estrategia con disciplina y con constancia para lograr ese objetivo. Y esto tiene que ver con ese autoliderazgo, con ese liderazgo que son todas las características que mencionaba Gaby, pero hacia nosotros mismos, vistos hacia nosotros mismos, con ese espejo. A ver, ¿hay respuestas? ¿Les ha pasado? Bueno, Jorge Alberto nos dice que siempre y hasta se ríe. Entonces, pues sí, así pasa. Creo que es de las cosas que realmente nos suele suceder a muchas personas. Dice Marlene, dice aludida muchas veces. Graciela sí, más de una vez. Pero hasta signos de admiración nos ponen. Sí. Y esto es normal, no es que sea lo mejor y no es consuelo de muchos, ¿verdad? Pero es porque no tenemos esta conciencia de este autoliderazgo y de cómo manejar esa energía para utilizarla a mi favor, para que sea ese motor que me mantenga, no de arranque, porque el arranque puede ser esa emoción que me ponga feliz y emocionada de comer lechuga nada más para ponerme ese traje de baño en diciembre. No, es cómo voy a mantener esa energía para lograr ese objetivo, ¿sí? Y para esto, bueno, hay 4 prácticas que a mí se me hacen súper importante. Nada más te menciono rápido, antes de cambiar de diapositiva, porque Jerry nos comenta, sí sucede, pero depende de uno mismo, efectivamente. Claro. Rocío, en mi caso ha sido disciplina, me hizo falta un plan, ¿ok? Para que vean cómo cada paso se vuelve fundamental para realmente poder desarrollar bien estas prácticas. A. Pacheco dice, para nosotros mismos, pero en el trabajo es diferente, hasta alcanzar la meta. Exacto. Y todo lleva a eso, esa estrategia, esa constancia, esa disciplina, esos objetivos y cómo los vamos a ir cumpliendo.
¿sí? Estas prácticas, como les decía, creo que nos ayudan muchísimo para formalizar más ese autoliderazgo. Y uno es el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento, como volvemos a repetir, y a lo mejor van a decir, ay, ya nos traen asoleados con ese de quiénes somos y quiénes somos. Es que esa es la esencia, y no hay que perdernos de vista de quiénes somos y recordarnos todo el tiempo que somos esos seres y que de nosotros depende todo lo que queramos hacer. Sí, entonces es ese autoconocimiento de saber quiénes somos, de saber de dónde venimos, a dónde vamos. Muchas veces no sabemos cuáles son esos talentos que tenemos, esos dones, pues sí, esas habilidades que podemos tener, y evidentemente nos ayudaría mucho más para lograr nuestros objetivos. Pero si no hay ese autoconocimiento, nos cuesta más trabajo, ¿sí? Es como Benjamin Franklin decía, que hay dos momentos mágicos en nuestra vida. Uno es cuando nacemos y el otro es cuando sabemos el por qué, ¿sí? Y si le ponemos así como reflexión profunda a esto, realmente, ¿cuántos de ustedes, y platíquenos en el chat, cuántos de ustedes saben por qué? ¿Cuántos saben obviamente, bueno, ya nacimos y aquí estamos y maravillosa la vida y gracias a Dios, a quien crean, pero ¿cuántos ya tienen resuelta la pregunta del por qué? ¿Saben por qué estamos aquí? ¿O por qué estás aquí? ¿O para qué estás aquí? Es una pregunta súper profunda. Compártenos si alguno de ustedes lo sabe, porque muchas veces no nos llegamos a conocer porque no hemos dedicado el tiempo suficiente para hacer esa introspección, para ubicar cuáles son esos talentos, esos dones, esas habilidades, y que eso en realidad podría ser la diferencia a partir de ahora a lo largo de mi vida, ¿sí? Si yo ubico qué es lo que me hace feliz, si yo ubico qué es aquello que a lo mejor puedo trabajar durante horas y no me pesa, qué es lo que yo puedo hacer y se me pasa el tiempo volando, para qué soy bueno. Cuando identifico todo eso, evidentemente es mucho más fácil estar en el camino de esa plenitud. Y para eso sirve esta práctica del autoliderazgo. Ya contestaron algo en el chat, mi Gaby. Platíquenos. Sí, aquí, a ver, dice, Rocío, en mi caso, a ver, espérenme, perdón. En mi caso, ha sido disciplina, me hizo falta, perdón, ese es lo pesado. Para nosotros mismos, es que estoy un poco revuelta aquí. María nos dice, exacto, es muy profunda. Jorge Alberto, muy profunda, o sea, pero aparte pone muy profunda. Rocío, o sea, creo que coincidimos todos porque dice mega profunda, entonces creo que en la profundidad no tenemos duda. Sí. Jorge Alberto, se necesitan 100 años. Ay, sí, quién sabe si lleguemos, ¿verdad? Por lo menos para hacer la reflexión apenas no, mejor empecemos a hacer conciencia en el camino, ya que lleguemos a los 100 años, pero ya muy conscientes. Jerry dice, es una respuesta que nos cuesta trabajo contestar, ya que a veces no vivimos, solo sobrevivimos, pero tienes razón, primero debemos de conocernos para poder saber para qué. Exacto, y es que es eso, y es esta semillita que les quiero dejar y fue con toda alevosía y ventaja, que realmente no nos dedicamos el tiempo suficiente para autoconocernos. Le damos mucho más prioridad y mucho más importancia a hacer y a resolver lo urgente en nuestra vida que lo importante, y esto es mega importante, ¿sí? La siguiente práctica es esa autoestima, es cómo nos puede afectar esa estima que tenemos hacia nosotros mismos, ¿sí? Porque a lo mejor no creemos en lo que hacemos o en lo que somos. O sea, no nos creemos capaces, no nos creemos suficientes, aptos para. Y ese es un punto de partida también de muchísima profundidad para empezar a resolver y empezar a actuar
para resolver esa situación, porque ¿cómo voy a pretender yo estrenar ese traje de baño en las vacaciones si no me creo capaz de tener disciplina y constancia para tener un nuevo hábito alimenticio y ejercicio en lo que me resta de tiempo para poder lograr mi objetivo? Si no me creo capaz, pues evidentemente tengo que empezar a trabajar en eso. Y en eso, como un tip que podemos empezar ahorita a poner en práctica es: empieza a actuar como si creyeras en ti, como si sí fueras esa persona. Aunque ahorita no lo seas, pero empieza a actuar como si sí pudieras, ¿sí? ¿Hay comentarios, mi Gaby? ¿Quieres? Sí, aquí Verónica nos dice, el por qué o para qué tiene que ver con nuestra misión de vida, súper profundo. Así es. Ok. Y la otra práctica es esa automotivación que hablábamos un poquito con el slide anterior, de esa motivación no nada más está basada o la fuente tiene que ser la emoción. Yo me puedo emocionar muy rápido, pero las emociones son así. Tengo que cimentar esa automotivación con algo. ¿Y qué me va a dar una motivación sostenida o qué me va a ayudar a tener una motivación sostenida? Si nosotros analizamos la palabra motivación, es motivos para pasar a la acción, motivación. Es cuáles son esos motivos que yo tengo para poner la acción, para hacer lo que sea necesario para lograr mis objetivos. Cuando no tenemos objetivos, no tenemos motivos para pasar a la acción y no tengo, obviamente, un norte, una guía, una claridad para lograr lo que quiero. Puedo decir, ay, me encantaría usar ese traje de baño. Ay, bueno, yo me traje de baño. Ese traje de baño en vacaciones. En noviembre, o sea que si querían para las vacaciones de diciembre. Sí, me encantaría, pero evidentemente ni me meto a ver cuáles hábitos alimenticios puedo empezar a hacer, ni me meto a ver una rutina de ejercicio que sea favorable para mí, pues evidentemente no voy a tener esa motivación para lograr el objetivo, ¿sí? Y volvemos al mismo tema, es un autoliderazgo. No necesito que alguien venga, ni mi jefe, ni mi papá, ni absolutamente nadie me diga, ¿qué pasó? ¿No te has levantado temprano para hacer ejercicio? Porque tu traje de baño no te va a quedar. Nadie va a venir a decirme eso. Es simple y sencillamente, yo quiero lograr algo, yo sola me tengo que poner esa automotivación en este caso. Y la última práctica, que es bastante importante también, es esa autodisciplina, que es un poco lo que hablábamos antes. Ese es el secreto de cualquier persona que lidere lo que sea, está en su agenda. Tenemos que ser sumamente estructurados, tener procesos, tener orden, así como alguien comentaba ahorita que decía, es que yo sí quise hacerlo, pero no tuve una estrategia adecuada. Y eso evidentemente es parte de esta autodisciplina. Si yo no tengo una estrategia, si yo no tengo un ABC y cómo hacer o lograr ese objetivo, evidentemente va a ser más fácil que me quede en el camino o que me pierda en el camino con un porque pues evidentemente no voy a tener el objetivo muy claro o los planes no van a ser muy claros. Entonces, seamos nuestros propios líderes, los invitamos a eso el día de hoy, a que hagan conciencia de todo esto y así como esta semillita que les dejamos de que empiecen a dedicarse tiempo a ustedes para hacer estas autorreflexiones, es la base, es el punto de partida para empezar a generar los cambios que realmente quieren. Y la siguiente slide es nada más pues esas características o no características, esa invitación para que seamos nuestros propios líderes. Es cómo queremos ser, cómo queremos hacer, cómo queremos tener, empezar a tener claro todos estos puntos. El secreto de avanzar es comenzar, nuestra mente dirige nuestra vida, o sea, esos pensamientos. La bondad es el rasgo de mayor inteligencia de una persona. Tener modelos de referencia también nos ayuda a distinguir mejor hacia dónde queremos. Desear el bien a los demás
bueno, esto es energía y evidentemente se nos regresa y nos va a ayudar a lograr lo que queremos. La capacidad de aprender constantemente, tenemos que estar aprendiendo, hacer sentir importante a la gente, hacer también automotivarnos sabiendo cómo podemos ayudar a las personas que están a nuestro alrededor o cómo vamos a poderlas contribuir. Esto también energéticamente se nos regresa, está de la mano con la gratitud. Y bueno, decidir no es decir lo que se va a hacer, decidir es hacer lo que se ha dicho que se va a hacer. No sé si fue demasiado confusa esta oración, pero en realidad un líder hace esto y una característica de ese autoliderazgo es, si yo dije que lo iba a hacer, hacerlo, poner acción, entrar con esa energía para ejecutar las cosas. Y esto, bueno, fue un poquito de lo que es ese autoliderazgo para empezar a lograr los cambios que queremos. Y bueno, te dejo, mi Gaby, que ya sé que ya me extendí muchísimo, para hablar del líder coach. Sí, bueno, nada más para terminar con esto que Fabi nos menciona, Jerry nos comenta lo importante, creo que es dar el primer paso y poco a poco, efectivamente. Pues ahora de lo que una de las herramientas que quisimos traerles es justamente esta figura en donde quisimos como combinar esta parte de liderazgo y un poco hablando del expertise que tenemos como coaches, bueno, pues también entender que hay ciertas habilidades que podemos agregar que pueden enriquecer este concepto de liderazgo. Entonces voy a continuar por hablar un poco de lo que significa el liderazgo transformacional y entonces ya no quedarnos con ese primer concepto y definición que les di casi de diccionario, que la verdad es que realmente cuando hablamos de conceptos, pues cualquier concepto lo podemos encontrar, bueno, hasta en Google, en una enciclopedia, en un diccionario, pero lo importante es cuando un concepto realmente lo empezamos a visualizar en nuestra vida, un concepto como este, por supuesto, lo empezamos a visualizar en nosotros mismos y de ahí qué funcionalidad le podemos dar y cómo podemos desempeñarlo. Entonces, aumentando un poquito a esta definición de la que habíamos hablado únicamente del líder, vamos a hablar del liderazgo transformacional, que es un proceso enfocado en la estimulación de la conciencia. Esto me encanta porque entonces aquí ya le estamos metiendo un ingrediente más. Cuando hablamos de conciencia, ya estamos ampliando totalmente la definición. ¿Por qué? Porque entonces no nada más es como el actuar porque realmente tengo ese rol y hoy me toca desempeñarlo, sino que realmente analizo qué es lo mejor. Cuando le meto conciencia es qué es lo mejor que puedo hacer respecto a este rol. ¿Qué le puedo agregar a estas funciones para que realmente puedan enriquecer mi labor? ¿Sí? Y entonces por eso me encanta cuando realmente podemos ir ampliando los conceptos. Y entonces, justamente aquí vamos a hablar de que ya no nos vamos a enfocar nada más cuando hablamos de equipo en los intereses individuales, sino realmente en los intereses colectivos. Pero cuando hablamos de liderazgo, de autoliderazgo, también lo podemos aplicar porque es un poco realmente cómo voy a enriquecer también esa manera de desempeñar estas funciones que tenemos que realmente nos sirven para autoliderarnos de mejor manera. Y entonces le quisimos agregar un poquito, agregándole justamente esta parte de ser coaches tanto de nosotros mismos como de los demás. Y entonces por eso creamos esta figura que se llama líder coach, entendiendo que un coach es una persona profesional que se rige por normas éticas, que promueve y facilita el logro de las metas del cliente o del colaborador y potencia su talento y su conciencia para llegar a ser una mejor versión de sí mismo. ¿Sí? Eso es un coach. Entonces, imagínense que ahora es la unión de estos dos conceptos, lo llevamos tanto a nuestra vida personal como a nuestro desempeño de las funciones que tenemos con los demás. Entonces, realmente creo que se vuelve enriquecedor. Y para esto tenemos que hablar un poquito de las habilidades que esta nueva figura debería de tener, un poco basado en las habilidades que tiene un coach, pero también lo que realmente se puede agregar a las habilidades que tiene un líder. Ya hablamos un poquito de lo que el líder tenía como funciones, ¿no? O sea, de lo que realmente significaba ser líder. Ahora vamos a hablar un poco de lo que ya agregándole este término coach nos puede enriquecer. Y esto es
hablar de la mentalidad de coach, ahorita les voy a explicar cada una de ellas, y aunque cada una tendría mucha profundidad, que eso lo podríamos ver realmente en varios webinars, uno por tema, no queremos que se vayan sin saber por lo menos lo que a grandes rasgos podemos hablar de cada una de estas habilidades. Entonces, una es la mentalidad de coach, cultivar confianza y seguridad, generar acuerdos, mantener presencia, escuchar activamente, provocar conciencia y facilitar el crecimiento del colaborador. Esto lo voy a dividir en dos grupos. Uno es el ser de líder coach y otro el hacer de líder coach. Son dos cosas diferentes y me gustaría que empezáramos por hacer esa distinción. El ser de líder coach es realmente cómo yo voy a realmente empezar a pensar desde esta figura, ¿sí? Ya me voy a quitar realmente de pensamientos cotidianos y me voy a ir un poquito más a más profundidad. Realmente voy a empezar a tener esa mentalidad diferente, que realmente va a incluir todas estas habilidades, que realmente va a empezar a, un poco lo que les comentaba, hablar de un tema más colectivo. Y eso cuando hablo de colectividad, me refiero a que en cada situación a la que me enfrento, realmente estoy actuando, puedo actuar con un pensamiento colectivo. O sea, realmente siempre hay algo a mi alrededor. Así se traten de cosas totalmente personales. Pero esto también lo vamos a llevar a la parte muy individual de cómo soy un líder coach para mí mismo. Por eso hablaba Fabi del autoliderazgo. Pues también voy a hablar de cómo voy a autoliderar y coachar mi vida personal. ¿Sí? Entonces vamos a partir con empezar a cambiar esa mentalidad. Y el hacer de líder coach, pues justamente tiene que ver en cómo voy a mejorar esas funciones. Esto tiene que ver un poco ya más con los comportamientos que voy a tener, cómo los voy a modificar, cómo los voy a mejorar para que realmente mi desempeño pueda ser mejor. Entonces, estas habilidades tienen un propósito. La mentalidad de coaching es como todo el cimiento. Primero tengo que pensar como líder coach para realmente poder llevar a cabo las funciones. ¿Sí? Entonces, y el propósito del hacer de líder coach, o sea, de cómo realmente voy a desempeñar esas funciones, pues tiene que ver con cómo manejo la relación, cómo voy a co-crear relación, tanto con los demás como conmigo mismo, cómo me voy a comunicar efectivamente, de igual manera, tanto con los demás como conmigo mismo, y cómo voy a cultivar el aprendizaje y el crecimiento. Y bueno, vamos a ver este video rápidamente para poder analizarlo y de aquí partir a estas habilidades que les acabo de mencionar. Si quieren lo que Gaby lo pone, igual... ya está. Perfecto. No. ¿Me escuchan? Se oyó algo, por eso pensé que ya. Sí, pero sabes, ahí no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ok, se los voy a compartir diferente porque creo que es mejor. A ver. Permítanme. Lo que Gaby lo pone, si quieren ese videíto, igual nos pueden ir compartiendo también si con todo esto que hemos estado hablando, porque ya vamos a empezar a cerrar, pero con todo esto, estas habilidades que hemos estado platicando hasta ahora, han detectado algo de su líder interior, de ese coach interior. Ahí está ya el videito. Si quieren, ahorita seguimos. It's smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups.
Muy bien. A ver, si quieren empezar a hacer reflexión, voy a volver a compartir la pantalla porque tengo que compartirla otra vez. Bueno, vieron ahí en el videíto cómo pues el trabajar en equipo, el formar parte de un equipo, tener los objetivos comunes dentro de una asociación, de un equipo, pues es mucho más poderoso, se une la energía, potencializamos absolutamente todo. Entonces, no sé si hasta ahora, como les decía, quieren ir compartiendo en el chat, si han ido identificando esa parte de su autolíder, de su auto coach interno, y de todo esto, si quieren irnos comentando eso para que Gaby nos pueda dar el cierre de lo que es el líder coach. Muy bien, bueno, tú ahí vas revisando. Y bueno, justamente voy a hablarles un poquito de estas habilidades, que como les digo, podríamos profundizar en cada una de ellas y llevarnos un buen rato de reflexión, pero pues para que por lo menos las vayan visualizando, que realmente las vayan tomando en cuenta y vean de qué manera estas habilidades podrían contribuir a mejorar su labor o su función de líder, ¿sí? Entonces, hablamos de, como les decía, la mentalidad, primero que nada, tener una mentalidad de líder coach. Después, aprender a generar acuerdos y eso trasládenlo tanto a su vida personal como con los demás, porque hasta con nosotros mismos tenemos que aprender a generar acuerdos. ¿Qué es lo que tengo que hacer que me convenga más? ¿En qué voy a tener mejor resultado? ¿Cómo me voy a relacionar respecto a los demás? Realmente, ¿cómo voy a influir en que lo que a mí me toque aportar en una situación, bueno, también sea pensando en el otro, ¿sí? En que realmente estemos conscientes de que cuando generamos acuerdos es porque voy a pensar en los intereses en conjunto, no nada más en los míos, sino también en el de los demás, y que realmente para eso tengo que saber qué necesidades tiene el otro, poner en la mesa las necesidades que yo tengo para realmente de ahí partir en qué se puede y qué realmente no se puede para generar un acuerdo y todo salir ganando. Cultivar la confianza, todo esto tiene que ver con co-crear relación, cultivar la confianza con los demás, o sea, realmente esto tiene mucho que ver con el respeto, con la manera en que realmente me vuelvo una persona confiable, ¿sí? ¿Cómo me puedo volver una persona confiable? Pues cuando realmente hablo con honestidad. Esto está muy basado en valores, ¿saben? Eso es como un tema que realmente tiene mucho que ver en cómo pongo en práctica todos los valores que se requieren para volverme una persona de fiar. Cuando hablamos de mantener presencia, es que realmente acompañemos en el camino. Esta es una de las grandes habilidades que tiene un coach, como acompañar en el camino hacia los objetivos. O sea, que realmente, además de que ya, una vez que ya planteamos hacia dónde vamos, tanto de manera personal como cuando estoy trabajando en equipo, cuando ya está determinado hacia dónde vamos, hacia dónde está el objetivo que quiero lograr, entonces realmente cómo me mantengo presente durante ese camino. Y esto es también por medio de ver qué es lo que se va necesitando, qué es lo que ir observando en el camino realmente lo que funciona, lo que no funciona, lo que realmente puedo conservar en el camino para llegar hasta el logro de los objetivos que tenga y bueno, mantenerme presente durante todo el recorrido. Aprender a escuchar activamente, esto ya hablando de la comunicación, por eso les decía que cada una de estas habilidades las vamos a dejar de manera muy superficial, pero realmente podríamos profundizarla cuanto quisiéramos. Hablar de comunicación realmente es un tema importante, pero bueno, por lo menos quedarnos en la parte de que escuchar activamente a los demás es sumamente importante. Y saben que también escucharme a mí mismo, aprenderme a escuchar, también es sumamente importante para realmente poder empezar a actuar sobre lo que necesito hacer para lograr, ¿sí? Y con eso también provocar conciencia. Por eso les hablaba que cuando hablábamos del liderazgo, el realmente ya meterle a un concepto la conciencia
bueno, pues obviamente lo engrandece y lo enriquece. ¿Por qué? Porque cuando realmente hablo de conciencia, hablo de lo que es real, de que ya estoy viendo una situación de la manera que tengo que verla, donde ya estoy observando todo lo que tengo que observar para realmente tomar en cuenta todas las situaciones posibles para poder pues dirigirme de una manera más asertiva. Y por último, el cultivar el aprendizaje y el crecimiento. Facilitar el crecimiento tanto en los colaboradores, aquí esto lo tenemos un poquito, este diagrama enfocado a cuando tengo un equipo, cuando realmente me estoy dirigiendo a un grupo social de los que les hablábamos desde el principio. Pero realmente cuando hablamos de cultivar aprendizaje y crecimiento, también lo podemos ver en nosotros mismos. O sea, realmente qué tan interesado estoy en aprender más, en realmente crecer, en desarrollarme. Pues únicamente cuando tomo en cuenta esta habilidad y tengo este propósito, pues me voy a enfocar a ir avanzando en mi vida. Entonces, sí, no dejemos de ver que son habilidades que tengo que desarrollar, que realmente me pueden servir para ser una mejor persona, ¿no? Tanto en un grupo como conmigo mismo. Entonces, pues no dejemos de observar que estas habilidades pueden enriquecer nuestro liderazgo y que nos pueden ayudar a complementar las funciones que ya teníamos como líderes. ¿Sí? Y entonces, véanlo, trasladen cada una de estas habilidades tanto a la parte personal como a la parte colectiva. Y entonces vamos a poder observar que realmente el desarrollar estas habilidades nos puede ayudar a enriquecer mucho nuestra labor de líder. ¿De acuerdo? Amiga, hay varios comentarios y bueno, ya nos llegó la hora para variar. Muchísima información que queremos seguirles compartiendo, pero pues bueno, tenemos que ser rigurosos con el horario y nada más para compartirles el mensaje. Noelia, excelente presentación de los 3 encuentros, uno superó al otro sin desperdicio alguno. Jorge Alberto, les felicito a las dos, excelente trabajo, mil gracias. Amparo, excelente webinar, me encantó su presentación, ¿la van a compartir? Sí, la vamos a compartir. Rocío Gómez, Gaby, Fabiola, muchas gracias por ese webinar, lástima que me perdí el anterior, creo que definitivamente es base para esta sesión. Jerry, claro que me han puesto a pensar y me motivaron para poner más atención en mis habilidades, fortalezas y debilidades, para buscar la mejor versión de mí mismo, para ser una mejor persona y poder ayudar a los seres que se encuentran a mi alrededor, familia, trabajo y sociedad. Muchas gracias. Les agradezco el compartir su experiencia. Híjole, qué punto tan importante. Gracias, al contrario, Jerry, qué rico que pudiste experimentar todo esto tú. Y bueno, nada más para cerrar todo lo que es este webinar, es este autodescubrimiento. Es este autodescubrimiento que me lleva a mi potencial, ¿sí? Justo como lo dijo Jerry, es irnos dando cuenta de todo lo que tenemos que trabajar, dedicarnos el tiempo para hacer ese autoconocimiento y llegar a nuestro potencial, porque todos tenemos un potencial que ni nos imaginamos. Entonces, hay que trabajar en eso, lo podemos hacer divertido, puede ser alegre, puede ser padre, puede ser fácil, dependiendo de nosotros. Acuérdense que todas las percepciones dependen de nosotros. Y bueno, ese 1, 2, 3, que es importante para nosotros, para que se los lleven a casa, es identificar tus roles más importantes. Como decíamos al principio, hay muchos, pero ahorita es importante que pongas foco en cuáles les puedes dar prioridad para trabajar en esos, para hacerte mucho más, bueno, ponerlos más claro y trabajarlos mejor, gestionarlos mejor, ¿sí? Para lograr un balance en tu vida, hay que poner atención intencionada en lo que realmente quieres. Lo que hablábamos en el autoliderazgo es una vez que yo me conozco, una vez que yo sé qué quiero, que yo sé quién soy, le puedo dedicar tiempo y puedo descubrir esos talentos, habilidades, dones para llevarme más fácil a esa meta y ponerle ese plan de acción que quiero. Y el último punto es
celebra tus victorias y sé proactivo. Es bien importante porque traemos como esa cultura, esa creencia, ese programa de que hasta que no logre ser presidente de la nación o logre el máximo, no me voy a aplaudir y no me voy a reconocer. Al contrario, cada avance, cada paso es bien importante reconocernos y aplaudirnos todo lo que hemos hecho para lograr ese pequeño pasito. Entonces, este es el 1, 2, 3 de este webinar y bueno, evidentemente nos encantó poder compartir con ustedes esto. Me encantó el comentario de Jerry ahorita porque creo que es ese resumen que quisimos compartir Gaby y yo durante estos 3 webinars. Crear esa curiosidad, empezar a generar ese autoconocimiento y al final llegar a tener esa transformación para llegar a descubrir ese potencial que tenemos o que somos ya cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Andrés, Isaac, a todos los que hicieron posible esto. Y pues, bueno, me despido yo personalmente. Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Gracias. Y Fabiola, Gaby, pues tuvimos un par de haces aquí en nuestra comunidad de aprendizaje. Excelentes estos 3 webinars que forman este programa de desarrollo del bienestar personal y a nivel pues profesional. Vamos a dejar además grabados estos 3 webinars en nuestra web. Ya tenemos ahí una sección de webinars gratuitos para que el día que quieran se metan a nuestra web y ahí quedan prácticamente por vida plasmadas estos programas tan interesantes. Y recuerden, mañana les mandamos en el agradecimiento este video y las ligas de los otros 2 videos, el webinar número 1 y el 2 sobre este programa de bienestar. Así que muchas gracias por su confianza. Nuevamente Gaby y Fabiola, Isaac por la coordinación también, gracias. Sí, y bueno, gracias. Que pasen una muy buena tarde y nos vemos muy pronto. Hay otros comentarios ahí que ya no leí, no sé si quieren comentarlos o preguntas o no sé, pero por el tiempo entré con el nervio. Bueno, si gustan y si tienen tiempo y hay algunas preguntas, si las quieran tomar, adelante. Si quieren nos damos unos minutos por si hay algún comentario, pregunta, y si tienen ustedes tiempo, Gaby y Fabiola, pueden tomarlas como quieran. Claro. Adelante. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta o comentario, si lo hacen en el chat, por favor. A ver, bueno, de los comentarios en donde nos quedamos, Edna Gómez, infinitas gracias, felicidades Gaby, Fabi, un fuerte abrazo. Juanjo, muchas felicidades, me encantó, mucho que pensar. Graciela, muchas gracias por compartir sus conocimientos y prácticas durante los 3 webinars, excelentes presentaciones. Patricia Dávila, muchas gracias, muy útil la información para ponerse a reflexionar nuevamente. María Ramos, muchas gracias, felicidades, excelente información. Isaac, gracias a todos. Bueno, Isaac ya subió este link, gracias Isaac. Psicóloga Marlene, muchas gracias por su valiosa aportación y vivencias compartidas. Recepción, muchas felicidades, excelente información, me gustó mucho la información compartida en los 3 webinars, muchas gracias por compartir y ayudarnos a recordar, no perdernos en la cotidianidad y saber que hay algo más importante y más grande que nosotros mismos. Ulises, excelente trabajo, Gaby, Fabi, muchas gracias, 1000 gracias, Juanjo, gran presentación y a trabajar mucho en todas estas ideas. Isaac, gracias otra vez. Rocío, 1000 gracias, hasta pronto. Info, gracias por compartir y hacernos crecer. Y Perla de las Rosas, felicidades y excelente exposición. Gracias por todos sus comentarios, al contrario, gracias por participar, escucharnos y bueno, contribuir también. No sé si hay alguna pregunta adicional y si no, bueno, pues ya nos despedimos. Sí, creo que ya no, Gaby y Fabiola. Bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos muy pronto. Gracias, Andrés. Chao. Bye. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye.